puede poner otro fundamento que el que está puesto, y ese es Jesucristo. Entonces, mire cómo el divorcio es un cáncer espiritual, y el enemigo sí sabe usar todas estas artimañas, ¿no? Necesitamos convencernos que el pecado del adulterio, destruye los hogares, acaba con el hogar. Eh, qué triste, ¿cierto? Pero no solo con el núcleo familiar, acaba con todo lo que rodea a la familia. Los amigos, las personas que vieron en usted o en nosotros un faro en medio de la oscuridad de este mundo. Para nosotros, ni siquiera considerar el divorcio. Dios dice que aborrece el divorcio. En Malaquías habla de aborrecer, Él aborrece el divorcio. Por eso, qué bueno que nosotros podamos cada día estar más y más y más pegados y metidos con el Señor, no teniendo en cuenta nuestros quereres, ¿cierto? Nuestros sentimientos y emociones, porque ya hemos muerto para eso. Debemos morir para que Él crezca. Debemos cada día dejar que Él gobierne nuestras vidas. Él aborrece todo aquello que no es de Él. El Señor nos habla sobre esto, ¿cierto? Él dice ahí en Malaquías, en el capítulo 2, no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de... ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Antiguo Testamento. Y de una vez Dios aborrece todas estas cosas, ¿cierto? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio, que Él aborrece el repudio. Entonces, ni siquiera considerar nosotros el divorcio, ni siquiera considerarlo. Sé lo complicado y lo difícil que es, ¿cierto? La vida de matrimonio. El que diga que no es así es un bienaventurado, está bien. Pero tenemos que ir acoplando en todo sentido. El noviazgo es un buen tiempo para conocer a la persona que va a vivir conmigo eternamente, contigo. Entonces, aproveche ese tiempo. Quítese máscaras, quítese todo para que se muestre tal como es y pueda usted realmente dar una cara correcta ante la persona con la cual va a vivir una vida. Que no vaya a tener, o él, ¿cierto?, el reclamo de decirle, pero tú eras lo más linda, tú eras muy detallista, tú eres muy tal cosa y ahora se te olvidó, ya no vives así. El pecado es para el alma lo que es el cáncer para el cuerpo. Esto es una realidad. Por eso cuando el Señor ahí en el capítulo 5, ¿cierto?, habla sobre el adulterio y muestra lo difícil, lo grave que es, también Él nos habla del divorcio. Entonces, mire que veíamos ayer cómo el adulterio dentro del matrimonio es lo único, es la única razón por la cual una persona puede dar carta de divorcio o separarse de otra persona, ¿cierto?, de su pareja en un momento dado. Aunque si es capaz y si puede y si tiene un corazón tan amplio y tan bondadoso, perdonar un adulterio, mejor hace, indudablemente. No destruye un matrimonio, no sufren los hijos, pero si no hay nada que hacer, pues dice la Biblia que debe separarse, no hay otra cosa, pero no se puede volver a casar. Qué tremendo, ¿no? O sea que el asunto es bien serio. En 1 Corintios veíamos algo sobre el divorcio, sobre la pareja, sobre el hogar, sobre cómo el Señor trata un tema muy especial. Todo lo que nos pasa a nosotros, la respuesta está en la Biblia. Actualmente la Biblia nos da a nosotros una guianza perfecta de todo lo que debemos hacer en todos estos casos de locura momentánea. Ya hemos hablado de antes de Cristo, no tiene en cuenta nada el Señor. Después de Cristo, ahí es donde empieza a escribir en el libro de la vida, ¿cierto? Pero antes no había vida, no había libro, no había nada, iban para el infierno directamente antes de Cristo, pero cuando Cristo
también recibimos el Espíritu Santo, también recibimos su palabra, también recibimos el alimento, ese que nos tiene con vida, ese que nos da a nosotros aliento y poder vivir de esa manera es lo que nos corresponde a nosotros. Debemos ser cada día mucho más libres para seguir al Señor. Debemos ser más dignos de nuestro Dios al hacerle caso en todas las cosas. Primera de Corintios, en el capítulo 7, el Señor habla de algo que es fundamental que nosotros vivamos hoy. En cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea que le hablaron a Pablo de algo que estaba sucediendo y se lo escriben, está pasando esto en la iglesia de Corintio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Escuché esto, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Y era un problema de matrimonio, era un problema dentro de un matrimonio. Fácil la vida matrimonial, si a veces con nosotros mismos es difícil convivir, imagínense con otra persona, es mucho más complicado. Pero ahí está el arte del matrimonio. El matrimonio debe ser como un gran pintor, cada uno de las parejas, los dos de la pareja, ¿cierto? Deben ser como un artista que pinta un óleo y combina los colores, la luz, las sombras, pone todo en su orden correcto y vemos una armonía en ese cuadro. El matrimonio es igual. El matrimonio es un arte. Vivir en pareja es una bendición muy grande cuando ya hemos entrado en un nivel de acoplarnos en todas las áreas. Pueden pasar muchos años de matrimonio, pero se presentan cosas para que podamos solucionarlas, ¿no? Para que podamos aplicar lo que tenemos de Cristo. Hasta hace muy pocos años también tenía problemas serios, problemas que nunca creí tenía que confrontar y solucionar dentro del matrimonio. Pero hoy me he dado cuenta que muchas de las cosas que para mí eran tan duras en el matrimonio solo eran fantasmas, solo eran cosas que simplemente con colocar al Señor ahí se iban a solucionar, y así pasó. Ahora es otra cosa y cada día será otra cosa si ponemos a Jesús en medio de nuestras vidas. Mire cómo en capítulo 7 que estamos leyendo, en 1 Corintios 7:1, el apóstol Pablo dice, bueno le sería no tocar mujer, ¿no? Claro, hay muchos que tienen ese don, dice que a unos se les dio el don de ser eunucos, ¿no? Por causa del Señor. Y bueno, de eso se pega la iglesia tradicional y muchas otras, pero sabemos que es mejor dos que uno. Sabemos que Dios ha creado al hombre y la mujer para que en el acto mismo de su unión nos parezcamos a Dios, porque estamos concibiendo un hijo, porque estamos creando algo que es impresionante, que lamentablemente hoy, ¿cierto?, lo han tomado como un estorbo los hijos y quieren por el pecado de adulterio, de fornicación, en ese caso, lo ven como un estorbo y quieren matarlo aún dentro del vientre de una mamá. No hay cosa más espantosa que una madre quiera matar a su hijo indefenso aún en el vientre, porque desde que se une el esperma con el óvulo ya hay una criatura, ya tiene espíritu, ya está listo por Dios esa creación de un hombre y una mujer. Por eso entendamos que Jesús y su creación es maravillosa y todo lo hizo bien. Nunca piense que el estar hombre con hombre o mujer con mujer es algo que podemos nosotros decir un error de la naturaleza. Y fue que Dios lo creó así, a la mujer medio hombre, medio mujer al hombre, y es una locura. Eso es diabólico, es satánico, torcer la creación de Dios. Él nunca planeó que dos hombres se casaran. Para él es abominación. Acabó con dos ciudades por causa del sodomismo, ¿no? Y sin embargo no hemos aprendido, muchos no han aprendido a vivir como Dios lo ha establecido, como el Señor estableció la pareja para que tuvieran hijos, porque Él dijo que se multiplicar, ¿no? Dos hombres no pueden multiplicar, dos mujeres no lo pueden hacer, pero
pervierten el Evangelio. Son personas que no le dan la gloria al Señor en sus vidas y tienen excusa para todo. Por eso cuando él dice, pero la fornicación es, cada uno tenga su propia mujer. Yo concibo la fornicación como un círculo bien grande donde está el animalismo, donde está el homosexualismo, donde está el lesbianismo, donde están todo ese tipo de pecados contra el sexo que Dios creó, bestialismo, animalismo, sodomismo, todo aquello que va en contra de la sana doctrina que Dios, con la cual estableció Dios al hombre y a la mujer. Y eso es fornicación, y entre ellos está el adulterio. Entonces cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de una relación no legal delante de Dios. No es una relación sexual que Dios bendice. Mire que, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, cada una su propio marido. O sea, no, ya se acabó ese tiempo donde los reyes podían tener 1000 mujeres. Y si usted lee a David o a Salomón, usted se confundirá, ¿no? Porque, oiga, ¿por qué Salomón y David tuvieron tantas mujeres? Y Dios entonces puede darme a mí 2 o 3 en este instante. Hemos cambiado de dispensación. Dios hoy establece que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. No hay más un hombre, una mujer dentro del matrimonio. No como los amigos, ¿cierto? Que tienen familias múltiples, dicen ellos, ¿cierto? Estamos hablando de lo que tienen su estado en Ohio, los mormones. Ellos, lamentablemente, los mormones son polígamos, tienen muchas mujeres y les parece normal, porque en la época de David tenía muchas mujeres. David era permitido por los reyes, para los reyes, las mujeres que pudiera sostener en ese momento, en ese instante. Pero ahora no es así. No podemos pensar que Dios bendice los matrimonios múltiples, ¿no? No hay forma. Lamentablemente aún hoy en muchos ministros se presentan cosas como dejan a su mujer por cualquier causa y vuelven y se casan. Comentábamos lo que está pasando lamentablemente en muchos estados en Estados Unidos, que ya es legal el matrimonio entre hombres y hombres o mujeres y mujeres, ya es legal el divorcio, y estoy hablando a los cristianos, el divorcio entre cristianos y volverse a casar por cualquier causa. Y como un gran hombre de Dios aquí en Bogotá nos comentaba, salió ese tema del divorcio y hablábamos sobre eso, y él en una oportunidad fue a Estados Unidos y sentados a mantel hay 33 matrimonios y no habían sino 6 parejas. Es una locura, ¿cierto? Ya el que era reserva moral está enseñando inmoralidades. Nos hemos desviado de la palabra. Sigamos al origen, volvamos al origen, donde está la Biblia, donde nos aconseja y nos dice el Señor qué es lo que nosotros debemos enseñar y nosotros debemos hacer. Porque no solo enseñar, es vivir conforme a su palabra. En cuanto a las cosas, dice el apóstol, y dice, pero cada uno, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está hablando de que usted, mujer, no le dé dolor de cabeza cuando su esposo le está llamando a cumplir su deber conyugal, ¿cierto? A tener relaciones sexuales. No tenga temor de estar con él, o a lo mejor usted evade su responsabilidad. Esto Dios lo manda y hay que cumplirlo, tanto el hombre como la mujer. No estamos diciendo que otra cosa, que el deber dentro del matrimonio, tanto del hombre como de la mujer, es parte esencial las relaciones sexuales. Y lo contempla muy bien, ¿cierto? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, con una mujer, o sea, con su mujer, solo una, o con su marido, solo uno, no hay más. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, o sea, el marido cumpla con su mujer todo el deber conyugal.
Pero, ¿qué dice? Y asimismo la mujer con el marido. Ambos tienen la obligación de complacer sexualmente a su marido o a su mujer. No hay tiempos de dolores de cabeza. Y si le duele la cabeza, muy bueno, tómese una aspirina, pídale a Dios que le quite el dolor y cumpla con su deber espiritual. Es un deber espiritual, aunque parece carnal el asunto, pero dentro del matrimonio es permitido las relaciones sexuales. Es la única forma como es permitido. Hoy vemos como los papás le dicen a la novia, traiga a su novia acá, y se quedan ahí en la pieza aquella y tranquilos, es que aquí están más seguros para ser promiscuos y para hacer las locuras que van a hacer. Les compran sus aparatos, sus condones, sus cremas, es impresionante lo que estamos viendo, cómo estamos validando el pecado y la deshonestidad sexual. Eso está sucediendo, eso no es un secreto para nadie, cómo esto está sucediendo. Y tienen un tiempo, bueno, podemos ver si somos compatibles, tengamos relaciones sexuales 1 año, 2 años, y después nos casamos. Tremendo, ¿no? Nos dan cuenta que desde el momento en que se unieron, ya se casaron delante de Dios. Y no quieren formalizar eso con la sociedad, porque le trae problemas económicos tal vez. Pero lamentamos que eso esté pasando. Cuando nos decidimos a casarnos es para toda la vida. No hay otra alternativa. Por eso mire bien, calcule bien, siéntese como dice la Biblia. Y quien no se siente y calcula qué riesgos tiene y cuánto le cuesta el matrimonio, para que no vaya después a quejarse y a deshacer lo que Dios ha juntado. Y la advertencia que Dios da, ¿no? Nadie se meta en ese matrimonio, como una advertencia de Dios, porque Él pelea por ese matrimonio. O sea que ni nosotros nos podemos deshacer el matrimonio, ni nadie que se meta a deshacerlo, porque Dios estará ahí pendiente. Escuche esto: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. No os neguéis el uno al otro. Es claro, no os neguéis el uno al otro. Todo esto lo estamos viendo a través de Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Esta reflexión de la palabra de Dios, esta meditación de estas verdades, tienen que ser claras para cada uno de nosotros, los ministros, para todos aquellos que hoy, sin excepción alguna, han recibido a Cristo y tienen una obligación delante de Él para vivir santamente dentro del matrimonio, para que no nos vaya a suceder lo que a muchos hoy les está sucediendo. Me equivoqué, incompatibilidad de caracteres. Es que yo no entendía lo que era el matrimonio. Cuidado. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Ah, no, es que, mi amor, no vamos a tener relaciones porque yo le prometí al Señor tal cosa. No, lo lamento. Tenemos que ponernos los dos en común acuerdo para hacerlo, y ahora sí vamos a ayunar, vamos a adorar a Dios, vamos a lo que hayan acordado, pero tienen que ser de mutuo acuerdo. Los dos son uno, no puede tomar decisiones uno por el otro. ¿Está bien? Es claro. Ahora mire, para ocuparos en la oración, está bien, en cosas espirituales, y volveros a juntaros en uno. Está hablando de volver a tener relaciones sexuales, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, esta es un arma que el diablo utiliza. Mujeres, cuando ustedes se niegan a su marido, los están enviando a pecar. Le están diciendo, yo no quiero saber de usted, vaya peque, ¿cierto? De una forma más directa. O al contrario, cuando el hombre se niega a la mujer, está haciendo eso con su mujer. Y usted la ama y no espera que ella vaya a pecar en esta área. Por eso quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Parece que Pablo, indudablemente, él sabía, porque daba consejos a casados, sabía lo que era estar casado. Es más, entiendo yo que en el Sanedrín no recibía a nadie que no fuera casado, que no tuviera su mujer y sus hijos, porque eso lo expresa también el apóstol Pablo en Timoteo. Y él, siendo apóstol, sabía perfectamente lo que le estaba aconsejando a Timoteo, que debe tener su propia mujer, que debe tener sus hijos en sujeción, y
Indudablemente este hombre fue casado, tal vez murió, la Biblia no habla sobre eso, estoy especulando, tal vez su esposa murió, o tal vez su esposa se fue, o tal vez él definitivamente se separó de una mujer que no quería andar con el Señor. Algo sucedió en la pareja, en ellos dos, pero también tenemos que verlo a la luz de lo que estamos hoy viendo, y Pablo lo explica más adelante. Cualquiera de los tres casos que haya sido, en el caso de Pablo, era legal lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque si ella se fue, listo, no hay nada que hacer, ¿cierto? No la puede detener, ya verá y se entenderá con Dios. Si murió, pues hombre, queda libre para casarse Pablo, y sin embargo él dice, quiero que sean como yo, que estaba soltero para servirle al Señor con mucho más tiempo y más consagración. Pero si fue ella la que se fue para ir a hacer locuras o lo que sea, pues hombre, no hay nada, vete, te fuiste, listo, no hay problema, chao, ¿no? Pero ahora dice, quisiera más bien que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, cada uno, eso lo resuelve usted. Si se quiere separar, sepárese, pero no puede volver a casarse, a no ser que su esposa, su esposo hayan cometido adulterio. Si ese es el caso, esa persona queda libre. Ahorita lo vamos a revisar mejor a causa por la Biblia, ¿cierto? Vamos a mirarlo punto por punto en estos casos que aquí nos enseña el Señor a través del apóstol. Digo pues a las solteras y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Solteras y viudas, traten de no casarse, es lo que está diciendo Pablo, porque pueden servirle mejor al Señor, o pueden no dividir el tiempo, ¿cierto?, para servirle al Señor, aunque eso tampoco es malo, ¿no? Si vamos a Timoteo encontramos una enseñanza del mismo apóstol Pablo a uno de sus hijos, un tremendo pastor llamado Timoteo, y cómo le enseña el apóstol a vivir una vida plena, ¿no? Mire lo que dice en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Estamos dando un panorama completo sobre lo que es el divorcio, el adulterio, las nuevas nupcias, para que todos lo podamos captar mejor. Ahora mire, dice requisitos de los obispos, ¿no? Servidor, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué está diciendo eso? Que si usted en el mundo anterior fue casado, separado 7, 10 veces, y ahora llega a Cristo y tiene su mujer, entonces usted no puede porque ha tenido 7 anteriores. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Lo que dice es que usted llegó a Cristo hoy, está con su mujer, viva con ella santamente, y esa es una sola mujer. Nada más, no hay separaciones, no puede seguir haciendo lo que hacía en el mundo, sino que ahora ha cambiado. Su estatus ahora es hijo de Dios. Usted es miembro del reino de los cielos. Ya no es el miembro del reino de Satanás, donde hacía las locuras que hacíamos, ¿cierto? Porque todos, sin excepción, cuando estábamos en el mundo éramos unos locos de atar, hacíamos locuras en gran manera, pero ahora que llegamos a Cristo no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos antes. Esto es bueno que lo podamos de una vez en claro y muy sencillo y muy fácil de entender. Ahora, mire esto. Este mandamiento, dijo Timoteo, le está hablando a Timoteo, es un mandamiento, ¿cierto? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿cierto? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este es un punto para detenernos mucho, haremos, sino amable. Quería hacer un paréntesis en esto porque tengo un testimonio para darles, un testimonio que solo Dios nos sorprende, ¿no? Hoy, y es un testimonio de hoy que tenemos en nuestra casa. Un hermano llamado Alexander, que está en Estados Unidos, hoy me llama y me dice, pastor, he consignado unos pocos dólares. Él siempre habla de poco lo que él hace, pero es grande. La última vez que envió un diezmo, me mandó una ofrenda, él
esa ofrenda nos sirvió a nosotros para comprar un mercado y para poder darles a varios hermanos un poquito de lo que nos estaba sobrando a nosotros, que nos había quedado de nuestro mercado. Y me dice, pastor, mira, ahí te mando una ofrenda, espero que le ayude, es poca, pero espero que le ayude en estas dificultades que tienen ahora. Escúcheme, este hermano está en Estados Unidos y tiene los mismos problemas que tenemos aquí. Y sin embargo, fue, salió, colocó su giro y Dios nos está dando lección a nosotros. Y nos sostuvo, dice, nunca le hemos pedido un peso, nunca, y yo sé que Alexander nos está viendo, no le hemos pedido un solo peso, pero cada vez que a él le llega su dinero, ahí está consignando. Pero escuche esto, lo tremendo, este no es un testimonio porque eso es lo normal que él hace, pero escúcheme, el testimonio está en esto. Él volvió a su casa y después trató de sacar un dinero para hacer alguna vuelta y comprarle algo a la mamá. Y resulta que él dice, pero yo no, ¿por qué tengo tanto saldo? Y me dice, pastor, tengo más, pero mucho más de lo que yo creí tener en la cuenta. ¿Quién hace esto sino solo Dios? Multiplicó su dinero en la cuenta porque él tenía un corazón dadivoso, es un hombre tremendo. Y yo sé que Dios no es deudor de nadie, que cuando nosotros bendecimos a alguien, cuando nosotros ofrendamos a alguien o cuando nosotros diezmamos, Él se provee la forma, Él se halla la forma para multiplicar lo que nosotros damos. Ese era mi testimonio. ¿Qué pasó hoy? Espero poder mañana comprar algunas cosas que no hacen falta. Pero escuche esto tan tremendo. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. O sea que tenía esposa e hijos, ¿cierto? El que quiere servir como obispo en la iglesia. Que gobierne, o servidor, o algún ministerio, eso es un obispo. Y dice, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Honestidad, qué tremendo. No decir una cosa y hacer otra. Honestidad es hacer las cosas tal como usted las piensa, como usted actúa, pero también como usted habla. Muchos hablan y no hacen. Muchos dicen cosas que nunca tienen en su corazón hacerlas. Ahora mire, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará? Entonces, mire que el tener esposa es bueno, porque es mejor dos que uno, dice la Escritura. Y sin embargo, dice, no un neófito, no uno que no le guste estudiar, no uno que no le guste meditar la palabra, no uno que todavía le falta crecer espiritualmente. Eso, ocupemos en nuestro crecimiento, ocupémonos en este tiempo que Dios nos da, porque son días donde usted no puede decir, no, salí de la casa a hacer tal cosa, hoy voy a hacer tal otra. No, usted va a cumplir las normas del gobierno, va a cumplir las normas que tenemos que cumplir para que no se expanda más esta locura de virus que tal vez, yo ya les he dicho, tal vez es un siervo de Dios ese virus, es alguien que está sirviendo a los propósitos de Dios. Hoy vemos ya a los cristianos con un corazón mucho más de carne, ¿cierto? Pero mucha gente del mundo, al ver todo esto, es la única forma como levantan sus ojos a Dios. Yo estoy seguro que si alguien que no conoce al Señor está sufriendo esta enfermedad, ¿cierto? Su familia estará toda diciendo, ay Dios, ayúdale, ay Dios, a su manera, ¿cierto? No saben cómo dirigirse al Padre en el nombre de Jesucristo, no saben cómo orar realmente, porque tienen un Dios bombero. El momento, ahora Señor, ayúdame, porque mi padre está enfermo, porque mi hijo se enfermó, porque mi esposo está enfermo, pero nunca se acordaron de Dios. Muchos ateos van a dejar de serlo, indudablemente, porque ahí sí, yo recuerdo, y esto entre paréntesis otra vez, yo recuerdo hace un terremoto, hace unos años, tal vez en el año 95, 96, no me acuerdo bien, aquí en Colombia, y estábamos viviendo en un conjunto residencial,
Yo le predicaba al vecino, al que quedaba al lado mío, le decía, hombre, Dios, no me hable de Dios, yo sé cómo hacerlo. Un hombre muy orgulloso, salía muy bien con su corbata bien puesta, un vestido con su maleta, cogía su auto, se iba a su trabajo. Un hombre muy bien puesto, muy decente, muy formal, muy... Y yo le hablaba al Señor, hola, mira, yo no me acuerdo cómo llamaba, pero oye, mira, ven, quería hablarte algo de la Biblia en ese momento. Yo no sé, a él, yo quería hablarle del Señor, pero nunca me lo permitió. No, no, vecino, no, no quiero que usted se meta en eso, yo soy católico, me quedo católico. Y bueno, su excusa la tenía muy a flor de piel. Resulta que tiembla muy fuerte. Y yo salí, les dije, salgamos tranquilos, en un edificio como de 5 pisos. Le dije, salgamos, no vaya a ser que esto sea tan fuerte que se caiga. Y estamos en el primer piso, no había problema. Salimos ahí al jardín, ¿no? Y mirando que no, si se caía, no cayera encima de nosotros, claro. Y cuando menos pensé, el vecino estaba en la mitad, arrodillado, en calzoncillos, en ropa interior, y pidiéndole a Dios, Señor, perdóname. Se acordó de Dios. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Se están acordando de Dios aquellos que nunca por su boca pasaba la idea de glorificarle, ni tampoco este hombre, ¿cierto?, que no quería saber de Dios, ni quería hablar de Dios, ahí estaba de rodillas, clamando. Ese que se vestía tan bien, estaba en calzoncillos, no le dio tiempo de salir corriendo, del miedo tan tremendo, ¿no? Y muchas personas le tienen temor a la muerte porque no saben a dónde van a ir. Nosotros sabemos dónde vamos a ir. Nosotros apenas la muerte será la plenitud de una vida real, de la vida que Dios tiene destinada para nosotros. ¿No? Un neófito, dice la Biblia, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea que cuide su testimonio con los inconversos, porque tal vez, vuelvo y le digo, sea la única Biblia que ellos van a leer, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y cuando habla de los diáconos, digamos que otro servicio más, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobleces, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, el misterio de la fe con limpia conciencia. Limpia conciencia. Ah, qué bueno es eso, ¿cierto? Una limpia conciencia es aquella que mira las escrituras, que las entiende, ¿cierto? Que sabe lo que está haciendo, pero nunca deja que el pecado gane terreno en su limpia conciencia. No permite torcer las escrituras a favor suyo o a favor de algún familiar, porque generalmente nosotros siempre queremos salvar a nuestras familias de la carne, en sangre, ¿no? Queremos salvarlas a costa de todo. Ah, no, es un pequeño fornicarito, no, es un adulterito apenas. Minimizamos el pecado, así sea nuestra madre, padre, hijos. El pecado es pecado en donde sea. No podemos minimizar el pecado de unos y de otros. En el que hace bien las cosas no tiene problema con el Señor, pero en el que no está haciendo las cosas que Dios está ordenando, pues hombre, tenemos que corregir, tenemos que ayudarle para que no siga en su pecado. Ahora, escuche esto. Cuando el Señor le habla de los requisitos a los diáconos en el capítulo 3 de 1 Timoteo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, fieles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ya explicamos lo que significa una sola mujer. Y que gobiernen bien sus casas, a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honorífico, honroso, ¿cierto? Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Claro, no puede ser más claro de lo que estamos nosotros hoy leyendo. No hay nada que haya necesidad de pronto de explicar más a fondo. Está muy claro. Cualquiera de nosotros podemos entender que es bueno servir en la iglesia, que cuando Dios llama al ministerio, a usted, hermano,
o al pastor o a los hermanos que nos están viendo. Si Dios lo llama, es el mejor llamado que existe. Billy Graham una vez habló porque querían hacerle vicepresidente de Estados Unidos y él dijo: Dios me llamó a ser predicador del Evangelio, no me rebajaré nunca a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Creo que fue con Jimmy Carter, que era cristiano, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy mostrando y tratando de ver en cuanto al el adulterio, el matrimonio, las nuevas nupcias, es que Dios en este tiempo es mucho más fuerte. Recuerden que le habíamos hablado que en la ley pareciera que fuera más fuerte, ¿cierto? Pero no es así. Hoy la gracia exige más, pero también nos dio al Espíritu Santo, al Paracleto, al ayudador, al que nos da a nosotros el poder, porque hemos recibido poder, dice, cuando venga el Espíritu Santo, nos ha dado el poder para decirle no al pecado, para pararnos firme y decir no a la inmundicia, no al homosexualismo, no a ninguna de las perversiones sexuales que el mundo se ha inventado. Por eso es bueno que sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 7. Y dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, capítulo 7, versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aleluya. ¿Cierto? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Vimos en Malaquías que Dios aborrece, ¿cierto?, el divorcio. Y aquí dice que no se divorcie, pero si se divorcia, como diciendo, si usted quiere ser desobediente en esta área, entonces quédese sin casar. No tiene cómo volver a casarse. No hay nada que lo... Así sea el modernismo de países disque desarrollados, ¿cierto? Sí, económicamente tal vez, pero no espiritualmente. Han perdido muchas de las tremendas cosas que tuvieron. Estados Unidos fue una potencia espiritual, pero ahora ya han pervertido el Evangelio. Uno de los grandes líderes de Asambleas de Dios, homosexual. Por allá otro, bueno, esto se está volviendo una locura, porque si se pervierte la sal, si se daña la sal, si se... pues hombre, ¿con qué se salará? Estamos hablando de conservar la buena palabra, la sana doctrina, que muchos hablan de la sana doctrina, pero ni siquiera por el forro la viven. La sana doctrina es simplemente poner por obra las Escrituras. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor siempre estaba hablando a los fariseos, a sus discípulos, les dice: oiga, miren todo lo que ellos enseñan, muy bueno, enseñan muy bien, pero cuidado con lo que ellos hacen, cuidado. Ojalá que usted o yo no caigamos en esto, ¿cierto? Que nos vean a nosotros hablar muy bonito, pero estemos hablando solo cosas de Dios, pero no vivamos una vida responsable delante de Dios, y que las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, ¿cierto?, puedan ver en nosotros la verdad del Evangelio. No seamos dobles, no tengamos agendas guardadas, sino que tratemos de ser lo más genuinos posibles, porque Dios ama la genuinidad del hombre cristiano. Mire, sigue diciendo el apóstol: y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Está diciendo: hombre, tuve un momento de locura, perdóneme, no quiero más hacer daño en esto, reconozco que esto es complicado, que esto es difícil, pero perdóneme. A su marido le está diciendo. Y lo mismo el marido a la mujer, cualquiera que sea el caso. Entonces, hombre, debemos aprender a vivir las Escrituras. Y dice: y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Igual, estamos en la misma posición, no hay varón, no hay hembra, no hay escita, no hay esclavo, dice la Biblia. Todos somos iguales, hombres y mujeres. A mí me sorprende mucho, ¿cierto?, cuando hay hombres que dicen: oiga, pero el pastor lava loza. ¿Qué tiene? ¿No puedo ayudar a mi esposa que amo? Que sus manitas no se dañen, por ejemplo. ¿Me entiende?
aunque a veces, no, lava tú, ¿cierto? Aunque a veces, no, yo lavo, plancho, ¿cuál es el problema? Si ella me ayuda a mí, yo por qué no puedo ayudarle. Y le estoy hablando de verdad, yo lo hago. No creo que haya un hombre que diga, no, es que yo soy, y créame, yo soy más viejo que usted, y fui enseñado en el machismo ultranza de mis padres. Mi mamá me decía, no toque las camas, no me las toque. O sea, no podía atender mi cama, yo no podía, eran mis hermanas, éramos 5 hombres, 2 mujeres, y las 2 mujeres hacían todo el oficio en la casa, mientras que los 5 varones simplemente eran los sinvergüenzas, los zánganos de la casa, porque éramos hombres, era una sociedad machista. Lamentablemente hoy se ha vuelto ya al contrario, ¿no? Ya la mujer es la que manda en la casa, mi hijo tal cosa, hizo el almuerzo, mi hijo, hizo tal cosa, porque hemos cambiado los roles en el matrimonio, hemos cambiado los roles del hombre y de la mujer. La mujer debe entender también, ¿cierto?, que debe cuidar. ¿Se apagó? No. Dios mío, ok, es que mi esposa está ya manipulando. Dios los bendiga. Entonces, escúcheme, no sé si esta parte la escuchamos. Y a los demás digo yo, el Señor, si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no la abandone. Es bien claro, ¿cierto? Y está hablando de un matrimonio mixto. Y este es otro punto más que tenemos que estar estudiando. Se trata de que el hombre se casó siendo cristiano con una mujer impía o inconversa. No, eso no es lo que está hablando la Biblia. O que la mujer se casó con un impito, un muy lindo y muy precioso. No, para nada. Eso no es lo que se considera aquí. Está hablando que si Dios lo llama a usted ya siendo casado en el mundo, ¿cierto? Y estamos hablando que cualquiera de las uniones que existen en el mundo son válidas delante de Dios, porque Él dice que el que se une con una mujer, y está hablando en el aspecto sexual, un cuerpo es con Él. Lo habíamos hablado el día de ayer, que si usted se une con una prostituta, un cuerpo es con ella, y está hablando lo mismo que habla con el matrimonio. Entonces, no podemos pensar que aquí está hablando de un cristiano que se une a un inconverso, o una inconverso que se casa con una mujer que no es cristiana. Está hablando exactamente de que fueron llamados del mundo, ¿cierto? Dios tiene un llamado para una persona, aún siendo casados, y resulta que uno de ellos recibe a Cristo en su corazón y el otro dice, o tal vez llegó a Cristo y después dice, no, esto no me gustó, esto no me deja vivir en fiestas. Conozco una pareja así, donde la mujer decía, es que yo ya ahora ya no ando en cócteles y ya no ando en fiestas y en reuniones sociales, porque él se volvió cristiano y le ponía la vida a cuadritos a este hombre. Pero al final, él decidió, dijo, no, si usted me prohíbe, si usted no quiere, yo más bien me separo de usted. Y ese es válido delante de Dios para que un matrimonio se acabe, porque uno de los dos que es inconverso, fueron llamados los dos al Evangelio y uno de ellos se quedó en el mundo, no quiso caminar con Jesús, pues dice, sepárese, no hay otra, ¿cierto? Y ese hombre se separó de la mujer. Pero mire, vuelvo y le digo, no está hablando la Biblia de que un cristiano pueda buscar a su mujer en el mundo. Vacaciones mientras consigo a mi mujer. Es que en la iglesia no hay mujeres, es que en la iglesia no hay hombres. Mire, Dios puede hacerle a la mujer y sacarla debajo de una piedra si es necesario. Dios nunca ha fallado. Vemos casos de personas, de cristianos, que se mantienen célibes porque no encuentran o al hombre o la mujer ideal para ellos, y Dios se las envía, o Dios le envía al hombre, o Dios le envía a la mujer de una manera milagrosa. Aquí habría mucho tiempo para hablar de eso, porque sé de muchos casos, y le voy a referir uno nomás que yo sé que él puede corroborar lo que le estoy diciendo. Oscar estaba en esta esquina pasando por la calle y en su iglesia decía, yo no conozco una mujer que me llame, y la mujer estaba en su iglesia, en otra, y decía, yo no conozco un hombre que me esté moviendo el piso, ¿no? Y iba uno por una calle y otro por otro, y cuando Dios les dice a Oscar y a Lucía, les dicen, mira al frente,
y pues voltearon la cara a ambos y se vieron y ese va a ser su hombre, le dijo a ella. Y a ella le dijo, ese va a ser su mujer. Y pues los dos dijo, ¿qué es esto que estamos escuchando? Y después, años después o meses después, se encuentran en una reunión de la iglesia y se empiezan a relacionar y después ambos se acordaron de lo que Dios les habló. No estaban en la misma iglesia, pero Dios hizo un encuentro milagroso como Él sabe hacerlo. Niñas, guárdense para el Señor, guárdense, esperen a que Dios coloque a ese hombre al lado suyo. Hombres, guárdense, no busquen cualquier mujer, busquen la mujer que Dios les dio. La oración del Señor, así como hiciste con Adán, formaste una mujer para él. Señor, dame la mujer que yo necesito. Tú la conoces mejor que yo. Señor, dame esa mujer. O dame ese hombre, ese varón, Señor, para que yo viva tranquila y sosegadamente. No se afanen, llega el momento. Es mejor esperar, ¿cierto?, a que sea Dios el que los una y no que el demonio haga juego con usted. Y después tendrán que sufrir porque no tomaron la decisión correcta. Y a los demás digo yo, no, Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ya sabemos qué es eso, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. ¿Qué quiere decir esto? Consciente en vivir con él, está diciendo que esa mujer jamás, ¿cierto?, le va a prohibir ir a la iglesia, jamás va a estar metiéndose en sus oraciones, en su tiempo con el Señor, porque va a respetarlo a él como viva con él, cumpla con su obligación como mujer y listo, él también cumpla con su mujer. No es lo ideal, no es lo que, pero aquí está tratando ese tema. Entonces el hombre creyente no abandone su mujer. Porque puede decir, ¿cierto? Como no es creyente, yo la dejo y me puedo volver a casar con una creyente. No es lo que dice la Biblia. Si ella consiente que usted sea cristiano y siga haciendo las cosas que Dios le ha mandado, usted no tiene por qué dejarla. Usted tiene que amar a esa mujer y darle buen ejemplo para ver si algún día se convierte. Conozco a muchas mujeres que han llegado a la iglesia y después de 5, 6, 7, 10 años, una en especial, de estar orando por su marido llega a la iglesia, bravo, a sacarla de la iglesia. Y yo lo veo y le digo, ¿cómo estás? ¿A quién busca? Me dijo el nombre. Le digo, ¿por qué no te sientas? Ya vamos a acabar la clase y escuchas. Tal vez escuchó 20 minutos de clase y se me acercó después y me dice, pastor, ¿yo puedo venir a esas clases que usted está dando? Le dije, claro, no hay problema, pero yo no soy cristiano, yo soy católico. No hay problema, ven. Pues resulta que este hombre después empezó a volver a la iglesia, y ya cristiano, y su mujer se lo ganó después de muchos años. No es para separarse. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. El mismo caso, ¿cierto? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué está diciendo santificado? Que le está dando la oportunidad de que él se salve, que él conozca al Señor. Si usted se casó, mujer o hombre, con su pareja y él no quiere o él no quiere ir a la iglesia, si ve la actitud suya correcta, si usted vive un cristianismo real, ese hombre, esa mujer se van a convertir un día. Y entonces le está dando la oportunidad de que se salve a esa persona que usted ama, porque se casó con él o con ella. Entonces, no seamos necios. Conozco un pastor, conozco un hermano, un ministro, que hace muchos años, antes de yo ser cristiano, ¿cierto?, le prohibió a la esposa que tuviera relaciones con su esposo que no era creyente. Y le decía que era pecado tener relaciones con ese hombre inconverso. Y estoy hablando de un ministro. Le prohibió a esa mujer cristiana que se había convertido que tuviera relaciones con ese hombre. Pues dañó el matrimonio. Ese hombre, pues si no quiere tener relaciones, se metía al baño a orar cada vez que él la buscaba para tener relaciones sexuales. Y duraba 1 hora, 2 horas ahí orando, diciéndole a Dios que le diera sueño a cualquier cosa. El caso fue que, en vista de que no atendió a su marido en esta área, él consiguió otra mujer, se separó y acabó con un matrimonio que hubiera podido ser muy, muy especial. Por eso, nosotros tenemos que ser muy sabios, pastores, ministros, hermanos, todos los que están escuchando.
Tenemos que ser muy sabios para no cometer las mismas locuras, no repetir una historia que aquí está claramente bien definido. Ahora, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, no tendrían la posibilidad nunca de escuchar la verdad, mientras que ahora son santos. Esto es algo muy bonito para meditar, como el Señor habla de hijos de parejas mixtas que son santos, que están en la capacidad de llegar a conocer al Señor. Se les da una chance más grande, ¿cierto? Cuando uno es cristiano y el otro no, para que los hijos lleguen a Cristo. Muchos tal vez no lo entiendan, pero si ven a su papá, a su mamá metido con Dios, tal vez ellos empiecen a querer santificarse, a querer buscar lo del papá, porque ven la diferencia del cristiano y el no cristiano. Y esto es, pero el incrédulo si se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Mire que este es un punto donde yo podría decir, ¿cierto? Dependiendo mucho y con mucho esfuerzo, podríamos enseñar que cuando hay un matrimonio mixto y el incrédulo se separa, el que quedó puede volver a casarse. Este es un punto para estudiar y meditar muy claro, ¿cierto? Porque si la mujer que es incrédula se va, o el hombre que es incrédulo deja el matrimonio y se va con otro hombre o con otra mujer, que es lo general que pasa, entonces este que es creyente está en libertad para poder casarse. Ese puede ser una de las interpretaciones que le podemos dar a este punto. Ahora, mire, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Está hablando de los dos casos, ¿cierto? Nunca habla de un solo caso, que el hombre deje a la mujer y entonces la mujer... No, son los dos iguales. Tienen los mismos derechos, los mismos deberes. Ahora, pero cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. O sea, es solución de usted, es personal, tenemos que enseñar la verdad y cada uno resuelve su problema. No podemos manipularlo, no podemos decirle, no, como muchas, escuchaba, ¿cierto?, pastores de nuestra denominación, un caso especial, donde decían, no, pero ustedes sepárense mientras tanto. Dios los lleva a la iglesia, casados, tienen hijos, llevan 15 años, ¿cierto? Y resulta que, no, sepárense porque ustedes no se han casado. Ustedes están en adulterio. Hombre, se cae su peso, que no se ha casado en la iglesia, pero que Dios ya los casó. Se han unido muchas veces, tienen 3 hijos. O sea, Dios los casó, ¿no? Pero ahora entran a la iglesia, Dios los llama. Cuando usted va a la iglesia, ay, no fue que me invitó tal. No, fue que Dios los invitó a la iglesia. Dios los invitó a que se convirtieran. Dios los invitó. Dios les ha hecho un llamado. ¿Quiénes somos nosotros para interrumpir lo que Dios ha hecho? No, usted que tenía una esposa, váyase con su esposa anterior. Y usted tenía un esposo, váyase con su esposo anterior. Y acaban con un matrimonio que Dios bendijo y que Dios está haciendo en él algo, ¿no? En el mundo, recuerde, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Cualquiera que fuera el pecado, ¿cierto? Estábamos muertos espiritualmente. Y cuando una persona, Dios le ilumina llegar a sus pies, nosotros lo único que tenemos que organizar y ayudarles para que formalicen todo, para que sus hijos reciban la bendición de unos padres formalmente casados en el gobierno, por el gobierno y por las normas de nuestro país y por la iglesia, ¿cierto? No es más, es como volver otra vez a rehacer sus votos que hicieron ellos juntos algún día. Vamos a vivir en unión libre, que llamaban anteriormente, ¿no? Entonces, si Dios los llama, no podemos nosotros separarles, sino ayudarles a que vivan una vida abundante. No, ese es el llamado para nosotros, que podamos arreglar ese matrimonio, organizar esas vidas, pero cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado, tienen que enterarse muy bien de lo que está pasando en esas dos personas. No podemos ser necios. Yo reconozco que he cometido errores en ese punto, 2 graves,
pero creo que Dios ya me ha enseñado en esa área y espero que a nosotros todos nos enseñe el Señor cada día más para no cometer las locuras que muchos cometen de casarse como, vamos a ver cómo nos sale el matrimonio, o casarse por interés. Muchas parejas se casan por interés, solamente es que este me mantiene por toda la vida, es que ahora sí voy a tener, no, de eso no se trata el matrimonio, para nada, va a ser un fracaso. Y hay personas que han fracasado en su matrimonio porque solo en su mente había el ideal de tener a una persona al lado, no más, para que los demás dijeran que sí podía tener un marido, para que los demás dijeran, no me quedé para vestir santos. Una locura. Ahora mire, cuando nosotros, ¿cierto? Vemos en las escrituras estas verdades, y en Mateo 5:31 nos habla del divorcio, debemos entenderlo tal como es. El único divorcio aceptado por el Señor es cuando hay adulterio, uno de los dos. Cuando uno de los dos comete adulterio, el Señor le dice, estás libre de esto, te puedes volver a casar, es lo que dice la Biblia. Muchos decimos, no, solo hasta que la muerte nos separe. Sí, pero si alguien cometió adulterio contra el matrimonio, cualquiera que sea, el hombre o la mujer, el que sufrió el adulterio puede volver a rehacerse, a casarse, si es que le quedan deseos de hacerlo, ¿cierto? Volver a casarse y tener nuevamente un hogar, un establecido hombre y mujer, ¿cierto? Siempre que sea de esa manera y con una carta de divorcio por medio y que se ha comprobado el adulterio. No es que mi mujer cometió adulterio, no, es que mi varón cometió adulterio, no, es con pruebas, es diciendo, mira, esto y esto y esto, y con una carta de divorcio y que sea firmada, ¿cierto? Porque el que comete adulterio quiere desprenderse de su mujer, quiere acabar con el matrimonio. Entonces, ok, denle una carta de divorcio y vaya, siga en su pecado, y nosotros tratamos con la mujer o con el hombre. Ese vínculo por el hombre es irrompible. Cuando el Señor dice, dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y advierte, cuidado con aquellos, ¿cierto?, que quieren meterse en ese matrimonio. Entonces vemos que Dios como que advierte, ¿cierto?, sobre este tremendo pecado del adulterio que solo Él va a corregir. Dice, los adúlteros yo los juzgo, dice el Señor. Yo veo que eso va a ser bien fuerte, no es fácil. Él conoce la intimidad dentro del matrimonio. Nosotros vemos solamente las circunstancias que rodean ese matrimonio. Lamentablemente hay muchos que se aprovechan, ¿cierto?, de Dios, digo yo, creen aprovecharse de Dios para hacer locuras en el matrimonio, para hacer locuras y para separarse porque ya la mujer está muy vieja o porque el hombre está muy viejo y quieren cambiarla y quieren acabar con ello, no sabiendo que están pecando contra la institución del matrimonio, la cual para Dios es sagrada. No, escúcheme esto, cuando Eva cometió lo que cometió y Adán cometió lo que cometió, el Señor nunca dijo, sepárese de Eva, yo le voy a dar otra, nunca, jamás lo hizo. El Señor dijo, ustedes dos son una sola carne, cometieron un pecado y ahora tienen que pagar por ello. Y no fue un pecado sexual, ¿cierto? Fue un pecado de desobediencia. Por eso no podemos ser desobedientes a las normas que hemos leído y que hemos visto en la Biblia. Mujeres, dejen el dolor de cabeza para otra oportunidad. Hombres, dejen, es que hay mucho trabajo y estoy cansado, y atienda a su mujer. Con todo el corazón se lo digo. Dios los bendiga